Acabem el torn de ponències parlant d'un dels temes que parlàvem a l'inici d'aquesta jornada, que ens entronca amb els nostres dies, precisament, els nous escenaris de ciberseguretat en l'entorn postpandèmia. Ens en parlarà Joaquín Fernández, gerent de comptes territorials a Sonic Wall. Amb més de 16 anys de trajectòria en el mercat de la distribució informàtica, on ha consolidat la seva especialització en empreses de ciberseguretat. Actualment és responsable comercial de Sonic Wall per Catalunya, les Illes Balears i el nord d'Espanya i especialista en firewalls d'última generació amb tecnologia UTM. Durant els últims 3 anys ha estat ajudant les companyies a reduir la seva exposició al risc de ciberseguretat. Moltes gràcies. Com vulgui. Buen día a tothom. Muchas gracias a los organizadores por habernos invitado a esta sesión. En el poco tiempo que tengo para presentar lo que os queríamos contar, lo voy a tratar en 3 pilares básicos, ¿no? Primero os voy a intentar explicar por qué creemos desde Sonic Wall que somos el aliado indispensable en empresas, pymes y medianas para dotar de una seguridad end-to-end desde el punto final hasta el perímetro, abordando los proyectos de securización con nuestras soluciones. Os intentaré enseñar todo y que algunos compañeros ya lo han puesto, ya han dado datos de lo que está pasando ahora mismo en el entorno del cibercrimen. Pues os enseñaré algunos datos de nuestro informe anual de amenazas que sacamos de forma semestral y luego intentaré daros 5 tips que entendemos desde Sonic Wall que son imprescindibles para intentar que las compañías puedan mitigar la superficie de exposición al riesgo corporativo. Evidentemente, si lo hacéis con Sonic Wall, pues mucho mejor, pero es algo que es agnóstico, que creemos que cualquier tipo de empresa tiene que ser capaz de poder dotar a sus compañías con estos 5 puntos. ¿Dónde me he ido? Ha pasado más. Bueno, muy rápido. Como os decía, lo primero que os voy a presentar es a la compañía, por si no nos conocéis. Sonic Wall es un fabricante de ciberseguridad. Somos una empresa americana, pero que cumplimos todas las obligaciones de la GDPR. Somos compliance con todas las normativas. Nacimos hace 30 años. Los primeros appliances que se crearon fueron para securizar las redes de los servicios secretos americanos. Y en estos 30 años, uno de los hitos que estuvimos dentro de un fabricante, estuvimos dentro del paraguas de Dell, pero en los últimos 4 años somos una empresa 100% independiente cuyo foco es intentar securizar al máximo las compañías. A ver si me aclaro con esto. Ya está, el botón de abajo. Tenemos más de 500.000 clientes protegidos alrededor del mundo. Somos una de las compañías que más firewalls de próxima generación hemos entregado, con más de 3 millones de equipos entregados y 30 años, como decía, de experiencia en ciberseguridad, apoyándonos sobre todo en integradores que saben integrar nuestras soluciones. A nivel de cortafuegos, que es nuestro corazón de negocio, son dispositivos que sirven para securizar el perímetro de las compañías. En el último año y medio hemos hecho una inversión importante para cambiar estos dispositivos, para dotarlos con más capacidad, para que sean capaces de proteger, aumentando los caudales de las líneas de Internet que tienen cada uno de las compañías. Y sobre todo, que os decía al principio, que os quede en la mente que somos el aliado perfecto para las pymes. Somos el líder mundial de firewalls de próxima generación en el entorno pyme, con más de un 32%. Un poco tratando el tema que os quería exponer, ¿no? ¿Qué ha pasado en un entorno post-pandemia
o qué ha pasado pospandemia o no sabemos qué nos va a ocurrir en el futuro, ¿no? Al final, la superficie de exposición se ha visto aumentada. Veíamos datos que antes de pandemia un 30% de las organizaciones tenían teletrabajadores. Esto, evidentemente, en el momento de pandemia pues, se convirtió a todo el mundo trabajando en remoto, pero a día de hoy el 70% de las compañías se va a quedar en un entorno híbrido, donde los usuarios van a poder elegir qué hacer, si ir a las oficinas a trabajar o hacerlo de manera remota. Esto al final ha cambiado la situación de la mayoría de las empresas. El gran reto es, tenemos un montón de dispositivos distribuidos, un auténtico quebradero de cabeza para los directores de ITs. ¿Cómo somos capaces de poder determinar que los usuarios que están teletrabajando en casa lo hagan muchas veces desde un dispositivo no corporativo? ¿Cómo somos capaces de poder securizar esos dispositivos? Y además de esto, se ha producido un incremento exponencial, que luego veremos, de las amenazas de ciberatacantes, ¿no? Vemos aquí ataques laterales, entornos híbridos, proliferación de aplicaciones, uso de dispositivos indebidos. Esto y ha venido para quedarse. No es algo que es una moda, sino que realmente el entorno de teletrabajo híbrido ha venido para quedarse en nuestras compañías. A partir de aquí se crea un gap. Tenemos un aumento de la superficie de exposición al riesgo, tenemos aumentos en los costes de securización de tecnologías tradicionales y además tenemos un presupuesto ajustado donde la mayoría de compañías tienen bastantes reticencias a la hora de poder invertir. Esto para nosotros lo que ha creado es un cybersecurity gap. Nuestra estrategia se basa en 3 pilares básicos. Primero, conocer lo desconocido. Tenemos que ser capaces de poder implementar tecnologías en nuestras organizaciones que sean capaces de poder tener inteligencia artificial, machine learning, para ser capaz de detener las amenazas antes de que se delaten. Como decía el anterior compañero, es muy importante también que esto se haga teniendo una visibilidad completa de todo lo que está pasando en nuestra red. Y, por último, y no menos importante, esto se tiene que hacer con unos costes, con un TCO asumible por todas las compañías. Estos son los pilares de la estrategia de SonicWall, poder dotar a las compañías de una estrategia de ciberseguridad sin límite. En la parte de intentar conocer lo desconocido, nosotros tenemos una tecnología patentada que se llama Capture ATP. El término ya ha salido antes, que son amenazas persistentes. Este motor de detección de amenazas lo que hace es mandar el tráfico que pasa a través de nuestro perímetro al cloud, y allí en un entorno seguro lo que intentamos hacer es que las amenazas se delaten ya no basándonos en firmas o patrones conocidos, sino en patrones desconocidos, haciéndole pasar por distintos motores de comportamiento para intentar que ese malware se delate. Hemos hecho test con una compañía que se llama IXA, que es un laboratorio independiente muy importante de Estados Unidos, y hemos logrado hemos detectado todas las amenazas evasivas que se han creado y 0 falsos positivos. De hecho, somos el único fabricante que lo hemos podido hacer. También tenemos reconocimiento además de IXA con nuestro motor de sandboxing, pues de varias compañías independientes que avalan nuestras soluciones como unas muy competitivas. En el entorno de mostraros
qué está pasando. Nosotros cada año sacamos un informe anual de amenazas, de hecho sacamos 2. Este lo sacamos en febrero, está disponible para que os lo podáis descargar de nuestra web. Y lo que quería es explicaros un poco tres datos que creo que nos puede ayudar a levantar un poco los ojos. Nosotros basamos este informe con toda la información que recogemos de todos los sensores, de todos nuestros firewalls, de todos nuestros clientes que tienen nuestras soluciones en nuestro cloud, en nuestra inteligencia, que recoge, como os digo, datos 24/7. Y aquí tenéis una foto, el informe es bastante largo, pero tenemos una foto de qué es lo que está pasando. Vemos que una cifra decrece, que es el volumen de ataques de malware año contra año, decrece un 4%, pero fijaros, 5,4 billones de ataques de malware durante el año pasado. Es una barbaridad. Vemos que incrementan ataques contra dispositivos IoT, ataques de cryptojacking, que antes han comentado los compañeros que son, y hay 2 que sobresalen por encima de los otros, que son el aumento del 105% de los ataques de ransomware. Antes, como decía, ya se ha citado, pero que sobre todo se basa en el secuestro de la información y, muy importante, el incremento de los ataques encriptados. Nosotros tenemos soluciones que ayudan a poder descifrar el tráfico cifrado que pasa a través de nuestra web. Porque si tenemos dispositivos que no son capaces de poder ver qué es lo que está pasando por el tráfico HTTPS, es como si las soluciones de seguridad que tenemos en nuestras compañías pues no son válidas. Como os decía, el 76% del tráfico a día de hoy es tráfico cifrado. Es HTTPS, ningún dispositivo que no sea capaz de descifrar el tráfico cifrado es suficiente para proteger a nuestras compañías. Hay un aumento exponencial, como os decía, el 167% de esos ataques que vienen enfuscados en HTTPS, en tráfico cifrado. Y nosotros, aquí os había puesto un poco de concienciación, algunos ejemplos, y ya hemos visto muchos durante la mañana, de qué es lo que estaba pasando en ciberseguridad. También es importante para explicar la desencriptación de ese tráfico HTTPS. Estamos preparados para devengar entre privacidad y ciberseguridad. En muchas empresas donde nos encontramos o nos sentamos a hablar con clientes dicen, ya, pero voy a poder ver todo el tráfico y todo lo que están haciendo mis usuarios. Ahí cada uno, está en manos de cada uno el poder decidir entre privacidad y ciberseguridad. Y en muchos casos también nos encontramos en clientes que quieren dotar del tráfico lo más rápido posible. Siempre que ponemos elementos de seguridad en las redes de los clientes, es posible que hayan cosas que no se entreguen tan rápidas como el usuario quisiera. Pues ahí también es el qué de las empresas el poder definir cómo lo quiero, más rápido o rápido pero con elementos de seguridad. Como os decía, un incremento del 167% del malware que viene a través de tráfico cifrado. Nosotros tenemos una solución dentro de nuestros firewalls que lo que hacemos es un man in the middle para desencriptar el tráfico HTTPS, mirar qué es lo que existe dentro de ese tráfico y poder definir si contiene tráfico malicioso o no. Yo creo que es muy importante que soluciones de este estilo se puedan implementar en todas las organizaciones. A nivel de portfolio de SonicWall, como os decía, somos fabricantes de firewalls de próxima generación. Ya no es solo necesario ver desde dónde hacia dónde va nuestro tráfico, sino ser capaces de implementar inteligencia artificial para ver qué hay dentro de ese tráfico, con múltiples servicios de seguridad destacados, el que decía nuestro Capture ATP para intentar mitigar los ataques de día cero.
Tenemos soluciones de protección de correo electrónico, tenemos soluciones de acceso remoto seguro y soluciones de endpoint de última generación que también se basa en comportamiento y no en firmas. 5 tips que os decía que entendemos que tiene que cubrir cualquier tipo de compañía. Los ataques, como hemos visto, son cada vez más sofisticados. Y la estrategia de ciberseguridad de las compañías tiene que ser una estrategia de ciberseguridad por capas. Antes lo han dicho bastante en las sesiones. Hay 2 tipos de empresas, las que han sido atacadas y las que han sido atacadas y no lo saben. Yo creo que es así. Y lo que hacemos, por lo menos desde Honeywell y creo que todos los fabricantes de ciberseguridad, es intentar ponerle puertas al campo, intentar poner capas de seguridad para intentar mitigar el riesgo de exposición corporativa dentro de las compañías. Intentar poner capas en el endpoint, en el perímetro, en los accesos de cliente VPN. Como decíamos, el ransomware ha crecido en más de un 105%. Es una barbaridad. No sabemos desde qué punto de la red nos van a atacar. Se ha convertido las empresas en lo que era anteriormente un castillo donde yo tenía mi perímetro y todo estaba securizado, a con el entorno post-pandemia todo el mundo está teletrabajando desde múltiples sitios, desde múltiples dispositivos y esto ha hecho pues, que la securización de las compañías sea más complicada. También tener importancia es tener la visibilidad. ¿Qué es lo que está pasando? Detectar y responder es importante para tomar una postura de ciberseguridad adecuada en nuestras compañías. Hay que estar preparado. Tenemos que saber desde dónde se están conectando mis usuarios. Tenemos que saber qué es lo que está pasando en la red. Pues con unas herramientas de ciberseguridad, con una visibilidad central para intentar detectar y responder de la forma más adecuada posible. El tercer punto, y ya lo he ido comentando, ¿no? Y los compañeros de antes también, intentar detectar lo desconocido. Nosotros tenemos un equipo de ingeniería desarrollando todos los días, nuestros dispositivos tienen más de 75 millones de firmas de ataques conocidos, pero donde se está poniendo el foco en los últimos años es en intentar detectar lo desconocido. Crear entornos seguros para intentar que el malware se despierte, salga para arriba. ¿Vale? El cuarto punto, y algo repetido durante la sesión, importante que tengáis doble factor de autenticación en todos los accesos remotos que tengáis dentro de vuestras organizaciones. Implementar políticas de cero trust, ¿no? Definir realmente el usuario que se está conectando, que diga quién es. Desde dónde se está conectando, que tenga un endpoint control, ¿no? Que es el dispositivo desde el cual me estoy conectando, es un dispositivo seguro para la organización. Es muy importante tener una política de acceso remoto seguro para las compañías. Y por último, y no menos importante, yo creo que es una parte muy importante, el hacerlo con un TCO y unos costes disruptivos. Esto es lo que os tenía pensado explicar hoy. Como os decía, la idea que tengo es que podáis incorporar a Honeywell como vuestro aliado en ciberseguridad y muchas gracias a todos por venir.